Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana de la mano de Dios. Hoy es lunes 25 de julio. Seguimos confiando, creyendo en Dios y Dios mediante esta será la última semana del mes de julio. Recuerde que el jueves tenemos la reunión de parejas. El pastor hizo la invitación ayer y seguiremos haciendo la invitación durante esta semana. Y las reuniones de este fin de semana, de viernes y domingo, van a ser acciones de gracias y vamos a celebrar la cena de recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ahora yo voy a orar para que Dios bendiga esta nueva semana, esta última semana, que Dios esté con nosotros dando gracias y vamos a hacer la meditación de la palabra. Señor, te damos gracias por una nueva semana, por tu compañía, por tu cuidado sobre la vida de cada uno de tus hijos, los que te buscamos de corazón cada día sin desmayar, confiando en ti, cada día queriendo ser mejores para ti. Bendice también en esta nueva noche, en este nuevo día, tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra y que puedas transformar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación en esta noche está en el libro en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, habla acerca de un rey del cual hablamos hace poco, el rey Ezequías, uno de los pocos reyes que fue no bueno, sino muy bueno. Ezequías fue muy buen rey en una época donde habían muy malos reyes y reyes muy regulares. Como les comenté la otra vez, incluso en esta época se dice de algunos reyes que fueron buenos, pero que no quitaron los cultos a otros dioses, que permitieron que el pueblo siguiera aferrándose a dioses extranjeros. Y de esos reyes se dice que fueron buenos, o sea, eran muy malos y muy mediocres, pero Ezequías fue un muy buen rey. Entre muchas de las cosas que hizo Ezequías, además de derribó todos los altares paganos, quitó todos los dioses y volvió a abrir el templo que había estado cerrado, que había sido usado para adorar otros dioses, purificó el templo, restituyó a los levitas, a los sacerdotes al servicio y restituye la Pascua que no se había celebrado en muchísimo tiempo. Ezequías hace muy buenas reformas, no solamente en cuanto a lo político, sino en cuanto a lo religioso y a lo espiritual del pueblo. Ezequías hace excelentes reformas. Y vamos a leer una de ellas, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, cuando Ezequías restaura, vuelve y celebran la Pascua. Llevaban tanto tiempo sin celebrarla que no solamente no la pudieron celebrar el día que era, porque los sacerdotes, los levitas, no estaban purificados según los ritos que decía la ley de Moisés, cómo debían de purificarse. Eso llevaba unos días, no alcanzaron a estar a tiempo, tuvieron que celebrar la Pascua un poco corrida e incluso, dice la palabra, que no estaban a tiempo y muchos incluso no se alcanzaron a purificar, no estaban purificados para oficiar los ritos y celebrar la Pascua. Entonces Ezequías tiene que orar a Dios y eso es lo que vamos a leer. 2 Crónicas, capítulo 30, les voy a leer a partir del versículo 18 y 19 y 20, 18 al 20, dice así. Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, así que comieron la Pascua sin cumplir con lo que está escrito. Pero entonces Ezequías oró por ellos y dijo al Señor: Tú, Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte. Aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario, tú eres el Señor, el Dios de sus padres. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Entonces, la situación era que algunas de las tribus, porque vivían más lejos, estaban más alejadas, muchas de esas tribus, ninguna de esas tribus se había vuelto a congregar en el templo y mucho menos para celebrar las fiestas, que es una cosa que vuelve a instaurar Ezequías en medio del pueblo. Entonces, muchas de esas tribus vuelven, pero las más lejanas no tuvieron tiempo de purificarse y empezaron a ofrecer los ritos, los sacrificios de la fiesta sin la purificación. Pero entonces Ezequías, siendo no solamente rey, sino correspondiendo realmente a la labor del rey en esta época. El rey no solamente era un gobernante, el rey era un representante en medio del pueblo, entre el pueblo
y Dios, casi como lo que hacían los sacerdotes. Y como pues en esta época de los reyes y en la época del rey Ezequías, la vida espiritual del pueblo había menguado tanto, los sacerdotes, los levitas y quienes se suponían debían ser guía espiritual no lo eran. Ezequías tuvo que tomar el mando. Y entonces Ezequías le ora a Dios y le pide a Dios perdón porque muchos de esas personas que se acercaron para hacer los ritos de la fiesta y de los sacrificios no se habían purificado como lo ordenaba la ley de Moisés. Y le pide perdón a Dios y le pide que vea sus corazones y el anhelo de acercarse. Y dice el versículo 20 que Dios los perdonó. Esta historia de Ezequías nos muestra, bueno, primero nos muestra un gran cambio en el pueblo por las políticas de Ezequías. Nos muestra que un buen rey, un buen gobernante, un buen líder dirige al pueblo por los caminos de Dios. Y habían olvidado tantas cosas que Ezequías se acerca a Dios y le dice, perdónanos por no hacer las cosas como se supone que deberíamos de hacerlas. Pero mira el corazón de un pueblo que quiere agradarte, que quiere regresar a ti. Este relato de Ezequías que lo invito a que lean la vida de Ezequías, todo lo que Ezequías hizo, porque es muy hermoso la forma en cómo un pueblo que Dios había sacado de Egipto, que Dios había librado de la esclavitud, que les había dado una tierra, que habían hecho un pacto de ser exclusividad, única propiedad exclusiva del Dios creador de todo, del Dios altísimo, cómo ese pueblo se desvía de todo eso, de todo lo que Dios había dicho. Terminan siendo paganos. Y la historia de Ezequías es como ese pueblo que se había olvidado de Dios regresa nuevamente. De pronto no de la mejor manera, obviamente. Vienen de estar en medio del pecado, en medio de la inmundicia y vienen contaminados. No alcanzaron a purificarse para ofrecer los ritos. Pero para Dios, y la historia de Ezequías, la oración de Ezequías y la respuesta de Dios demuestran eso. Para Dios lo más importante no es la forma en la cual nosotros nos acercamos, que estemos purificados. Algunos incluso se acercan buscando la piedad máxima. Si están enojados no se pueden acercar a Dios, si están tristes no se pueden acercar a Dios, tantas cosas. Si están en pecado no se pueden acercar a Dios. Pero lo que Ezequías nos dice, Señor, sé propicio a su corazón y al deseo de su corazón, más allá de a la forma en la cual se presentan. Y Dios perdona al pueblo. Y Dios deja pasar ese pecado que estaba prescrito en la ley de Moisés, que debían purificarse, no lo hicieron. Y Dios dice, lo más importante es que el pueblo se está acercando a mí. Lo más importante no es la forma en la cual te encuentras hoy. Si estás triste, estás alegre, tienes una depresión, tienes una enfermedad, no necesitas estar en victoria todo el tiempo para acercarte a Dios. Lo más importante es que tu corazón se quiera acercar a Dios y que le ores al Señor, aun en medio de la rabia, aun en medio de la tristeza, aun en medio del enojo, de la ira, como sea que te encuentres. Lo que Dios mira es el corazón. Y no hace falta purificarnos, cambiar nuestros estados para presentarnos de la manera más solemne delante de Dios, sino hacerlo con un corazón confiado en Dios. Eso nos enseña la oración de Ezequías y la respuesta de Dios en el segundo libro de Crónicas. Los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tus enseñanzas. Enséñanos siempre a volver a ti, sin importar las condiciones, sin importar que hayamos recaído en el pecado una y otra vez, que tú seas siempre el lugar para regresar y que nuestro corazón esté dispuesto a cambiar y a ser transformado como lo estaba en este momento el pueblo de Israel mientras Ezequías fue su rey. Un pueblo con un corazón dispuesto a cambiar su pecado para acercarse a Dios. Que siempre tengamos un corazón dispuesto a cambiar nuestro pecado para acercarnos a nuestro Dios. Señor, guíanos siempre hacia tu presencia y muéstranos la importancia de permanecer en tu presencia. Señor, te lo pedimos, te damos gracias y te oramos por esta semana para que tú bendigas los trabajos, las actividades, las labores, los estudios de tus hijos, que tú estés delante de nosotros y camines delante de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.